Amén. Vamos a la palabra. Creo que el Espíritu Santo estuvo guiando desde el comienzo de esta reunión, porque la intervención de nuestro hermano Celso realmente fue guiada por el Espíritu. Él hablaba de ese hilo de oro conectado desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde vemos una palabra que resalta que es la sangre del Cordero de Dios. Y vemos a Jesús, me llama la atención, en Apocalipsis como el Cordero de Dios. Cuando yo veo ese adjetivo para nuestro Jesús, recuerdo el Evangelio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo definimos como el león, vemos como el reino del Señor Jesús, pero cuando es el Cordero, y el Señor quiso por su Espíritu revelarnos que aún en la consumación del plan de Dios, de la obra perfecta de Dios, Él es recordado como el Cordero de Dios que fue inmolado. Así que el Evangelio, amados hermanos, es central en la vida de cada uno de nosotros. En el plan de Dios, el Evangelio es central. No podemos olvidarnos del Evangelio. No podemos olvidarnos ni menospreciar la obra de Cristo. Y aún en la vida de la iglesia es importante y central que el Evangelio sea predicado y recordado a los santos. Así que esta mañana, cuando me enteré que tenía que compartir la palabra, rápido estuve ahí orando, pidiéndole al Señor socorro, mientras subíamos desde Villavicencio, y el Señor de a poquito me llevó a poder compartir con los hermanos esta carga de el Evangelio de Jesucristo central en la vida de iglesia. Hermanos, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Es el apóstol Pablo que escribe a una iglesia en Corinto, a los santos, los apartados para la gloria de Dios, y les dice en el capítulo 15, no vamos a explicar mucho el contexto, sabemos que ese capítulo es una defensa de una de las verdades centrales del Evangelio, que es la resurrección. Y él comienza en estos primeros versículos recordando a estos santos hermanos el Evangelio de Jesús. Y dice así en el verso 1: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amados hermanos, el Evangelio es el anuncio de una obra histórica que ha cambiado la historia del mundo y ha cambiado, por la gracia de Dios, nuestras vidas. Esa obra es la obra del Hijo de Dios, que se encarnó, vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, porque el Cordero que tenía que satisfacer la justicia de Dios debía ser sin mancha. Pero Él murió por nuestros pecados en esa cruz, pero al tercer día Él se levantó de los muertos. Y todos aquellos que creen en este anuncio son salvos. Todos aquellos que reciben por la fe esta obra perfecta del amado Jesús, el amado del cielo, son salvos para siempre. Pero hermanos, el Evangelio no es solamente para predicarlo a aquellos que están perdidos, porque el Evangelio también nos ayuda en nuestra vida de iglesia. Aunque ya somos salvos, debemos recordar que ese Evangelio, esa obra preciosa de Jesucristo, puede encontrar una aplicación práctica en cada una de nuestras relaciones en la vida de iglesia. Por eso es importante recordar el Evangelio, que el Evangelio sea central en nuestras iglesias, que el Evangelio de Cristo pueda ser predicado en cada oportunidad que nos reunimos, porque al recordar esa obra preciosa de la cual somos indignos,
eso nos impulsa a poder vivir una vida que agrada a Dios. Si no tenemos la revelación completa del Evangelio, si menospreciamos el Evangelio, si nos olvidamos de que nuestros pecados fueron perdonados y que no merecíamos sino la condenación eterna, es como que nuestro fervor hacia Dios y hacia los demás se apaga. Pero cuando somos conscientes y meditamos y reflexionamos acerca de aquel gran sacrificio que Jesús hizo, dándonos una gran salvación y sabiendo de lo que éramos merecedores, esa revelación produce en nosotros que querramos servir al Señor y hasta dar nuestra vida por Dios y aún por los hermanos. Recuerdo que el apóstol Pedro en su segunda carta, exhortando a esas iglesias, les decía que aquellos que no tenían esas añadiduras a la fe que salva, eran como alguien que se había olvidado de la purificación de sus pecados antiguos. Hermanos, uno de los motivos por los cuales no avanzamos en la vida cristiana, uno de los motivos por los cuales tendemos a alejarnos de Dios, es porque nos hemos olvidado del Evangelio. No nos olvidemos del Evangelio. El Evangelio es Dios que se hizo hombre para tomar nuestro lugar y salvarnos para la gloria de su nombre. Así como decía nuestro hermano Celso, ¿de qué sirve ir a la Nueva Jerusalén si ahí no está sentado el Cordero? ¿De qué sirve? Dios es el Evangelio. Así que, amados hermanos, que podamos tener esta mañana esa revelación aún más profunda de aquello que Dios hizo por nosotros, y después iremos a una aplicación del Evangelio en nuestras relaciones. Amén. Para eso vamos a Romanos capítulo 5. Siempre el apóstol Pablo, que escribe esta vez a los romanos, y dice así a partir del verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio nos concede que tengamos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero por la fe somos justificados y ahora tenemos paz con Dios. No se puede experimentar la paz de Dios sin primeramente hacer las paces con Dios. Y hacemos las paces con Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siempre por la fe, hermanos, es como que tenemos el ingreso, la entrada a un estado de gracia, y en esa gracia estamos anclados en Jesús, porque nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos una salvación no temporal, sino eterna, por la sangre de Jesús. ¿Hemos reflexionado sobre esto? Estamos anclados, asegurados en Cristo, en esa condición de gracia. Y sabemos que aunque fallemos y cometamos errores y ofendamos al Señor, tenemos hoy, siempre a través del Evangelio, un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Un abogado delante del Padre que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, estamos firmes en esa gracia. Nada de creerle a Satanás. Nada de creerle a esas mentiritas suyas que te dicen que hasta que te portes bien vas a tener la salvación. Y que capaz, como estás fallando en algunas áreas, no vas a ser salvo. Salvación es puramente por la gracia de Jesús. Y si has creído en Él, sos salvo para siempre. Claro, si fallamos, tenemos un Padre
que nos corrige. Yo tengo 4 hijos. No son tan desobedientes como yo era desobediente, pero son desobedientes, porque ellos nacieron como yo en el pecado. Y a veces me toca corregirlos, castigarlos. Y no es placentero corregir a un hijo, ¿verdad? Pero aunque ellos sean corregidos, jamás dejarán de ser mis hijos. Jamás. Aunque uno de mis hijos se levante y me diga: papá, ya no soy tu hijo, voy a ir al registro civil, me voy a cambiar el nombre, me voy a naturalizar de otra nación y vos ya no sos mi padre. Aunque diga eso, jamás mi hijo va a dejar de ser mi hijo. Pero como hijo, sí, a veces va a recibir corrección. Y ojalá que sea en el amor del Señor, porque es necesaria la corrección. Estamos firmes en esa gracia, amén. Si sos un hijo de Dios esta mañana, quiero recordarte, ya sé que lo sabes, pero capaz algunos de ustedes están en duda. Si sos un hijo de Dios por la fe, estás firme en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que te mantiene como esa condición de hijo de Dios para siempre. El verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando creemos en el Señor, recibimos no solamente el perdón de nuestros pecados, recibimos no solamente el hecho de haber hecho las paces con Dios, sino Él pone en nosotros una esperanza de la gloria de su nombre. Cuando Él venga, hermanos, ese día va a ser un día glorioso, donde nos veremos cara a cara con el Señor y experimentaremos también la glorificación. Eso es algo que está implícito, incluido en el paquete del Evangelio, hermanos. Pero no solo eso, nos gloriamos, nos alegramos también por pruebas. Porque sabemos que esas pruebas van a producir el carácter de Cristo en nosotros. ¿Verdad que es así, hermanos? En el momento de la prueba no podemos decir que saltamos de alegría, porque a veces estamos angustiados, tristes, con dolor. Pero allá en el fondo de nuestro corazón sabemos que ellas son necesarias. Y que a través de ellas, el carácter precioso de Jesús empieza a formarse en cada uno de nosotros. Y hermanos, hay otro aspecto. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. O sea que hoy tenemos esa provisión que es todo el amor de Dios por el Espíritu Santo para poder amarlo a Él y amar a los hermanos y aún amar a los enemigos. Miren lo que dice el verso 6. Vamos a ver en qué condición estábamos cuando Cristo vino a morir por nosotros. Porque hay algunos que están diciendo que Dios no ama a los pecadores. Eso es mentira. Vamos a verlo aquí por la palabra. Porque Cristo, dice el 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, éramos débiles y éramos impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, Cristo murió por nosotros mientras éramos, a ver si me ayudan, débiles, impíos, pecadores y enemigos. Él no esperó
a hacer las paces con nosotros para morir por nosotros. Él no esperó a que seamos mejores para poder morir por nosotros. Hay algunos que entienden mal a este Dios que se reveló en la persona de Jesucristo. Y son como aquellas personas que dicen, están enfermas físicamente y dicen, bueno, ¿por qué no vas al doctor? No, apenas empiece a sentirme un poquito mejor, ahí voy a ir al médico. Pero no es contradictorio. Mientras más estamos enfermos y somos conscientes de nuestro pecado y de nuestra condición, es así que debemos mirar a la cruz, a Cristo, porque Él vino a morir mientras nosotros éramos todas estas cosas. Qué grande es el amor del Señor. ¿Cuánto nos amó el Señor? Ese es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que aunque estábamos destinados a una condenación y a un juicio eterno por nuestra responsabilidad, por nuestros pecados, Él nos amó. Y nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos estas cosas, estas verdades en nuestras relaciones? Cada vez que hay una exhortación en la Biblia para los creyentes, esa exhortación se hace en base a aquello que el Señor hizo por nosotros. No podemos exhortar a la iglesia, no podemos exhortar a los hermanos a que vivan una vida en obediencia quitando el Evangelio en esa exhortación. Se trata de hablar del Evangelio, se trata de recordar a los hermanos lo que Cristo hizo, cuánto nos amó, y en base a esa realidad y revelación, los hermanos van a moverse para vivir de tal manera que puedan imitar a su Maestro. Miren lo que dice el Señor en Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan al capítulo 13. Vamos a leer solamente un pasaje, un texto muy conocido. El texto es el 34. Pongamos atención. Recordemos, hermanos, Él nos amó mientras éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos. Dice ahí el verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es un mandamiento nuevo. Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo solamente, sino que ahora es amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Mientras éramos débiles, pecadores, impíos y enemigos. ¿Están entendiendo? Si tenemos hermanos débiles, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. Si tenemos algunos enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. Si hay algunos pecadores que están en nuestra familia y que no se arrepienten de sus pecados y viven esa vida pecaminosa, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. ¿Qué más? Si hay gente impía que nos rodea en el trabajo, en la familia, o aún, ¿por qué no?, como puede suceder en algunos campamentos o retiros o conferencias, o aún la vida de iglesia, gente que está ahí impía, ¿qué debemos hacer? Amarlos. Ese es el mandamiento nuevo. Por eso en el verso 35 dice, en esto, o sea, en amar a los demás como Él nos amó, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, no dice en esto,
que si os reunís en las casas, os sabrán que sois mis discípulos. No dice eso. No dice en esto, si habéis entendido la visión del cuerpo de Cristo, la iglesia, reconocerán que sois mis discípulos. No dice eso. No dice en esto, si cantáis bien las alabanzas al Señor, reconocerán que sois mis discípulos. No dice en esto, si no fumáis y si no tomáis bebidas alcohólicas, van a reconocer que sois mis discípulos. Dice en esto, en el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Si ese amor es expresado a los demás, entre nosotros y para con todos, esa es la señal de que somos hijos del Dios de amor. Amén. Que el Señor nos ayude a poder vivir el Evangelio de Cristo después de haberlo entendido, con todos. Amén. El pasaje más conocido de la Escritura, ¿cuál es para los hermanos? Siempre es Juan 3:16. ¿Qué dice ese pasaje? No lo vamos a leer, lo vamos a recitar. Porque de tal amó Dios al mundo, que su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Aleluya, estamos preparados los hermanos. Juan 3:16. No dice porque Dios amó, dice porque de tal manera nos concedió a su Hijo. Ahora, no todos conocen 1 de Juan 3:16. Vamos a leerlo. ¿Lo podemos recitar de memoria? 1 de Juan 3:16. A ver, 1, 2, 3. No. 1 de Juan 3:16. 1, 2, 3. Algunos lo saben. Vamos a leerlo. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. Voy a leerlo, hermanos. Voy a leerlo yo. Amén. Dice así. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Voy a volver a leer. Esto hay que aprenderlo de memoria. Este tiene que ser el versículo más famoso. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, poner nuestra vida por los hermanos es el mandamiento nuevo que Dios nos mandó. Y no necesariamente esto implica que yo tengo que morir físicamente por otro, aunque podría darse. Porque el amor es muy práctico. Miren lo que dice el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si yo tengo un par de championes, se dice así en español, en Paraguay, championes, zapatillas, como estas, y veo a un hermano en la iglesia que no tiene un par de zapatillas, ¿qué tengo que hacer? Según este pasaje, ¿andar a comprarle otro? Si yo tengo un vehículo para mi familia y tengo los recursos para tener un vehículo, hasta inclusive tengo una moto, estoy pensando en comprarme una moto, hermano, pero estoy orando, que Paraguay es peligroso en la moto, y veo a mi hermano que no tiene un vehículo. Si yo tengo una casa, aumentando, ¿ven? De zapatilla, auto a casa. Y yo veo a mi hermano que no tiene una casa. Cuando vivimos el Evangelio, estas cosas empiezan a suceder en la vida de la iglesia. Amados hermanos, el verdadero avivamiento incluye que todos tenían las cosas en común. Nadie decía ser
suyo nada de lo que poseía. Hermanos, yo sé que en Colombia tendré como 450 casas. Yo puedo elegir. A ver, ¿a dónde voy a ir a dormir? ¿A dónde me voy a hospedar? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Amén, con decisión. Y ustedes tienen que saber que en Paraguay tienen, no sé si 300 o 400, pero tienen muchas casas. Esa es la riqueza de la iglesia cuando vive el evangelio. Y eso es lo que determina que las personas digan, estos sí son seguidores del Nazareno. Hermanos, cuando pude encontrar a hermanos que viven el evangelio en las iglesias, hermanos, eso es un imán, eso atrae. Muchas veces las iglesias no aumentan en número, no solamente porque no predicamos el evangelio, que hay que predicarlo, sino porque no mostramos esto que hemos entendido al mundo. Porque si el mundo ve el amor de Dios manifestado en su Hijo entre nosotros, es irresistible. Son atraídos. Tienen que resistir para no ir y ser parte del movimiento de Dios, de la casa de Dios. Tienen que ser atraídos, hermanos. El amor es muy práctico. Por eso dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén, hermanos. El evangelio vivido en la iglesia nos lleva a hacer estas cosas. Así que este día, la tarea para la iglesia es la siguiente. Van a volver a sus casas y van a revisar sus armarios, sus roperos, ¿sí? ¿Se entiende? Y van a seleccionar aquella camiseta, buzo que hace años que está ya escondido y nunca lo usan. ¿Para qué tenerlo ahí? Lo van a juntar y si el Señor les da paz en su corazón, difícil que no les dé paz, es difícil, pero si no les da paz en su corazón, paren. Pero yo creo que es imposible que no tengan paz. Y van a seleccionar aquellas cosas que ustedes no están usando, que no son necesarias. Las van a guardar y se las van a regalar con una alegría en el corazón a aquellos que necesitan y que ustedes saben que necesitan. Y entonces vamos a ser hacedores y no oidores de la palabra de Dios. ¿Cuántos se animan a hacer este desafío hoy? Yo no estoy en casa, no tengo ropero, así que no puedo ir al ropero del hermano Carlos, que me está hospedando. Prometo, hermana Lina, hermano Carlos, que no voy a abrir el ropero de ustedes, ¿sí? Pero cuando llegue a casa lo vamos a hacer. Amén, hermanos. El amor es práctico y eso es lo que el Señor quiere. Esa es la exhortación. Pero también lo podemos aplicar al matrimonio. Vamos a Efesios. Miren cómo exhortaba el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, a los maridos. Efesios capítulo 5. No voy a leer el texto de las casadas saben perfectamente, me voy a los maridos. Hoy tengo para los maridos. 25. Miren, hermanos, pongan atención lo que dice ahí la palabra del Señor. 5:25, Efesios 5:25. Dice ahí, maridos, levanten la mano los que son maridos acá, a ver. Uy, tenemos multitud, gloria a Dios. Pueden bajar. Levanten los que son futuros maridos, a ver. Aleluya, hay mucha fe, hay fe acá. Aleluya, hay mucha fe. Gloria a Dios. Atención, maridos, y para los futuros maridos, atención. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Pablo está aplicando el evangelio a la relación matrimonial. Ahí está el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? La exhortación
nunca está fuera del Evangelio. Amad, maridos, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para los futuros maridos, cuando hagan ese tiempo de hablar con los hermanos más ancianos, con aquellos que tienen más años de casado, sepan que si ustedes no están dispuestos a dar su vida por sus esposas, no cumplen el requisito que Dios quiere para ser maridos. Porque a veces uno dice, sí, por mis hijos sí, pero por mi esposa, no sé. No, hermanos. El amor que nosotros debemos dar a nuestras esposas es así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida preciosa por nosotros. Y cuando la esposa entiende que el marido puede dar su vida por ella, ella vive segura, ella vive tranquila. Eso ayuda a que muchos problemas en el matrimonio se resuelvan. Hay seguridad. Por ejemplo, fuimos con los hermanos a Sogamoso. Estábamos subiendo ahí las montañas y mi esposa no se puede sentar del lado de la ventana, estar del lado de la ventana. Porque si hay algún accidente, el primero que se cae, ¿quién tiene que ser? Yo, no ella. Si hay alguna situación en mi casa, el mes pasado, estaban robando unos cables enfrente de mi casa. ¿Y quién se tiene que levantar de la cama para ir a ver lo que está sucediendo ahí afuera? Dale, mi amor, anda, ve. No, es que mañana me tengo que levantar temprano, anda. El marido. Se levanta el marido, va y pone la cara y si es necesario da la vida. Con prudencia, no sean imprudentes. No salgan de la casa como yo salí esa noche, casi me mataron. No. Pero es el marido. Si el Señor Jesús golpea la casa de un hermano donde hay problemas, ¿a quién llama? Al marido. Y si viene la esposa y lo atiende al Señor, le dice, Señor, buenas, ¿cómo está? El Señor le va a decir, hay problemas en tu casa, ¿dónde está tu marido? El marido es cabeza y el marido debe dar la vida por su esposa. Debe defenderla, no debe criticarla. Debe elogiarla, no debe amargarla. Porque así es el Señor con nosotros. Muchos problemas matrimoniales se resuelven si el marido empieza a hacer lo que el Señor quiere que haga en su casa. La mujer se derrite porque ella es así. Un simple piropo a la mañana, qué linda que estás, mi amor. Te extrañé, toda la noche fue larguísima y ahora te veo, estoy de vuelta feliz. ¿No le dicen eso los maridos a sus esposas? Hermanos amados, el Señor nos ayude a ser maridos y amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y miren lo que dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El marido debe abrir su Biblia y enseñarle a su esposa y escuchar los consejos de su esposa, porque a veces su esposa le enseña a él. A mí mi esposa, la mía principesa, Sara significa princesa. Ella es una princesa, es hermosa, mírenla, allá está. Sara, nos sentamos y muchas veces me muestra que estoy equivocado. En una oportunidad en mi casa teníamos un grupo pequeño y yo estaba exponiendo Efesios y dije algo acerca de un pasaje y vi el rostro de Sara y ella como que, cuando la mujer medio torcido así y en mi corazón, fuego, ella me está delante de los demás, mi autoridad. No sé, ¿qué piensa Sara del pasaje? No, yo creo que no quiere decir eso. Pero después, a solas con el Señor, con otros hermanos, tenía razón Sara. Yo la contradije. No, lo que pasa es que acá el griego, el hebreo, nada.
Pues fui a Sara y le dije, mira mi amor, este pasaje que vos dijiste, ¿te acordás aquella vez? Sí, me acuerdo. Tenías razón. Yo me equivoqué. Te pido perdón. Gracias por haberme enseñado. ¿Y la esposa qué hace? Este se está humillando. Sí, le voy a cocinar esta noche. Rico pollo al horno, milanesa con puré. Yo le dije a Sara, requisito para casarnos. Vos me podés pedir a mí, muchos, pero yo te pido uno. Milanesa con puré, tenés que aprender a hacer. Es mi plato preferido. Y ella aprendió. Así que hermanos, el marido tiene el deber, con humildad, de enseñarle, pero de aprender juntamente con ella. Porque ella necesita ser lavada y purificada por el agua de la palabra. Y cuando los hijos ven eso, el hogar expresa el carácter de Dios. Amén. Dice ahí, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿No sucede eso, maridos, que cuando herimos a nuestras esposas nos duele? ¿No sucede eso, esposas, que cuando faltamos el respeto a nuestros maridos nos duele? Porque somos uno. Por ende, maridos, amemos a nuestras esposas como el Señor nos ama, nos cuida, nos sustenta todos los días. El Señor hoy nos está proveyendo de su palabra porque nos ama. Y así también los maridos deben aplicar el evangelio en el matrimonio. Pero no solamente hay para los maridos o para los matrimonios, sino que también Pablo, y quiero resaltar este aspecto, amados hermanos, en 2 Corintios al capítulo 8, vamos allá, hay otra exhortación. Miren qué interesante cómo exhorta el apóstol Pablo. Había una condición difícil de los hermanos que estaban en Jerusalén, y Pablo juntamente con otros está juntando una ofrenda grande para los santos. Y ahora escribe a los corintios para que ellos también pudiesen participar de esta ofrenda. Y dice ahí en el verso 7, 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Ahora miren lo que dice en el 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El versículo 9 es el evangelio. Ahora, no es el evangelio de la prosperidad. Ustedes saben que en el evangelio de la prosperidad son expertos en torcer las escrituras. Y ellos dicen y enseñan que Jesús no era pobre, era rico. Él tenía un manto de púrpura. Él tenía un tesorero que era Judas. Él tenía mujeres que lo servían con sus bienes. Jesús era riquísimo. Y así también nosotros debemos ser ricos. Esa es una mentira de Satanás. Jesús se hizo pobre, no tenía donde recostar su cabeza. Pero Él se hizo pobre siendo rico. Ese es el evangelio. Él renunció por amor a nosotros, a esa riqueza. Se hizo pobre tomando nuestra naturaleza para que nosotros fuésemos enriquecidos por medio de Él. Todas esas riquezas y bienes espirituales que están en Cristo hoy son nuestros por medio de la fe. ¿No hemos sido sepultados juntamente con Cristo? ¿No hemos resucitado juntamente con Cristo? ¿No hemos sido ascendidos y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Satanás no está bajo nuestros pies? Hermanos, nuestra guerra es con un enemigo derrotado. Todas esas riquezas son nuestras
por la obra perfecta de Jesucristo, por la fe solamente en Él. Y así exhortaban los apóstoles, recordando a la iglesia el Evangelio. Ellos eran movidos. Si Cristo me perdonó tanto, si Cristo se hizo pobre para que yo fuese rico, ¿cómo yo no voy a pensar en poder contribuir para con nuestros hermanos que están en dificultad? ¿Se dan cuenta, hermano? A veces en las consejerías exhortamos a que hayan cambios de reglamentos, de comportamientos, pero no los llevamos a percibir la obra de Jesucristo. Y en las consejerías debemos, cuando nos aconsejamos y hablamos entre nosotros, siempre incluir el Evangelio. Siempre llevarlos a Cristo, siempre llevar a la iglesia que sea sensible de esa obra de Cristo. Y eso es lo que va a producir verdaderos cambios en cada uno de nosotros. Amén. Ahora miren lo que le dice Pablo a los obreros. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Segunda de Timoteo, el capítulo es el capítulo 2. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 2. A partir del verso 1 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, el apóstol Pablo está ayudando a ese discípulo, a ese hijo amado, en una situación de mucha dificultad, exhortándolo para que él pueda esforzarse en la gracia y hacer todas estas cosas que estamos leyendo. Pero al verso 8, miren lo que dice: acuérdate de Jesucristo, aleluya, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Una vez más, esta exhortación es hecha en y a través del evangelio. O sea, Timoteo debía recordarse de Jesucristo. Timoteo no debía olvidarse de su Señor, no debía olvidarse de aquello que él había hecho, de la disposición que tuvo el Señor Jesús. Y en Él y por el Espíritu Santo, entonces esforzarse, fortalecerse y vivir como un atleta profesional. Así deberíamos vivir nuestra vida cristiana, cuidándonos del mundo, de las cosas de este mundo, siendo disciplinados en nuestra vida de oración, de lectura de la palabra, siendo fieles en nuestras casas, siendo maridos que aman a sus esposas y esposas que respetan a sus maridos, siendo familias que educan en el Señor a sus hijos para llevarlos a Cristo y los alejan del mundo y de las cosas de este mundo. No teniendo deudas con nadie, sino solo el amor. Hablando siempre la palabra de Dios, cantando en nuestros corazones. Todo esto debemos hacerlo recordándonos de Jesucristo. Que esta mañana, hermanos, esa mente de la iglesia pueda volver a la obra de Cristo. Yo pienso que el Espíritu Santo nos estuvo guiando para recordar al Cordero de Dios que fue inmolado y aplicarlo a nuestras relaciones. Por último, vamos a Efesios. Una vez más volvemos a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Gracias, mi hermano. Acaba el tema del perdón. Dice Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Una vez más, no hay chance de poder perdonar de verdad si no recordamos cómo nos perdonó y cuánto nos perdonó el Señor. Él ha derramado su amor abundantemente en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y si nos han herido, debemos perdonar. Hermanos, en Paraguay hay 2 equipos de fútbol más conocidos. ¿Saben cuáles son? Olimpia, por un lado, se llama el Rey de Copas, Olimpia, y Cerro Porteño. Y hay una rivalidad entre ellos terrible. Hasta se matan a veces. No sé si acá en Colombia es así. Bueno, hermanos, yo soy olimpista de Olimpia y tengo un hermano cerrista. Terrible prueba me dio el Señor. Tengo que amarlo, respetarlo, aunque sea de Cerro. Hermanos, este fue un chiste obviamente, pero hay cosas en la iglesia que van a suceder, te van a herir, vas a ser herido. Porque también en Efesios dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros y perdonarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía estamos en ese proceso de ser transformados para su gloria y para su honra. Perdonemos. ¿Tenés a alguien a quien perdonar esta mañana? Que te venga a la mente ese hermano, esa hermana. No, pero hermano, yo lo ayudé tanto. Le abrí mi casa, le prediqué el evangelio, lo ayudé económicamente, le presté mi auto y me pinchó la rueda encima. Y ahora habla mal de mí, me calumnia, me hiere. Perdonándoos, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, Dios perdonó nuestros pecados mientras nosotros estábamos crucificándolo. ¿Se acuerdan las palabras del Señor? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos ayude a perdonar como Dios nos perdonó, totalmente. No hay uno como nuestro Dios. Miqueas capítulo 7 y terminamos, hermanos. Miqueas capítulo 7. Vamos a Miqueas. Tengo que encontrar rápido el libro porque están mis profesores de la escuela y me dicen, ¿qué alumnos sos que no encontrás Miqueas? Ay, 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 ¿dónde está Miqueas? Miqueas. Después de Miqueas, ahí está. Miqueas capítulo 7, gracias hermanos. Miren lo que dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7. Vamos a leer los últimos versos, 18 y 19, para terminar. ¿Qué Dios como tú perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay otro Dios como Él. Él es tan misericordioso que se deleita. Yo no creo que Dios se deleite en enviar a aquellos que van a ir al infierno separados de Él eternamente. No dice ese texto que Él se deleita en eso. Él se deleita en perdonar, porque Él es misericordioso y es justo. Y claro que enviará a aquellos que no han recibido a Cristo al infierno eternamente. Pero la palabra nos muestra que el carácter de Dios es de tal manera que se deleita, disfruta en tener misericordia, en ceder el perdón para siempre. Hermanos, deberíamos
decir gracias, Señor, por esos problemas que tenemos, porque es la oportunidad para poder experimentar y vivir el Evangelio y perdonar, deleitándonos en perdonar y en ofrecer esa misericordia a los demás que también hemos experimentado en Cristo. Aquellos hermanos en la iglesia que aman así al Señor, ellos son los que tienen que tratar los asuntos delicados en la iglesia, porque ellos aman. Y solo el que ama está autorizado para reprender a un hermano. Porque si tú reprendes a un hermano y no te duele en el alma, tenés que esperar a que el Señor haga una obra en tu corazón, quebrante tu corazón y ames y llores por ese hermano. Y entonces estás calificado para ir a restaurar a ese hermano. Solamente el amor de Cristo es el que gana nuestros corazones, es el que hace que estemos unidos y que lleguemos a la unidad de la fe. Así que el Evangelio de Jesús, que hoy se nos ha revelado por gracia, debe ser expresado en la vida de la iglesia, en nuestras relaciones, para que entonces el mundo reconozca que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios misericordioso que te deleitas en ofrecer misericordia, perdón. Te agradecemos porque has abierto nuestros ojos para ver la obra maravillosa y perfecta de tu Hijo Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, llénanos de Jesús y abre nuestros ojos para que no olvidemos dónde estábamos, hacia dónde nos dirigíamos y de dónde nos rescataste, Señor. Oh Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros sin ti, Señor? Viniste a buscarnos, Señor. Estábamos muertos, nuestros delitos, pecados, viviendo vidas que te deshonraban, Señor. Pero tú nos amaste de tal manera que viniste a buscarnos. Y hoy te amamos solo porque tú nos amaste primero, Señor. ¿Cómo hubiésemos podido amarte si tú no venías a buscarnos, Señor? Te alabamos, bendito Dios de amor. Y te pedimos perdón en esta mañana si no hemos expresado este amor a los demás. Te pedimos perdón si hemos sido maridos duros con nuestras esposas. Te pedimos perdón si no hemos sido generosos con nuestros hermanos que están en necesidad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos recordado de ti en la obra que nos has llamado a cumplir, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos cerrado nuestro corazón y para no perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Señor, derrama tu espíritu y tu amor en toda tu iglesia aquí en Colombia y que seamos hijos tuyos con tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.